Bien, iglesia, hemos estado aprendiendo la importancia del trabajo, ¿cierto? Hemos aprendido que el trabajo es una bendición de Dios. Hemos aprendido también que trabajar con el propósito de hacerlo como para Dios tendrá una recompensa de Jesús en nosotros. Colosenses 3, 23 y 24 te dice que Dios es el que te invita a hacer las cosas como si fueran para Dios. Es decir, todo lo que tú haces, donde tú te mueves, donde tú te desarrollas, donde tú vas a un lugar para generar un ingreso para tu bienestar. Dice la Escritura, en todo, hacerlo como para Dios. Y hemos aprendido que hay maneras, hay actitudes, hay formas de hacer esto. Pero también hemos aprendido en su palabra que aquel que es seguidor de Jesús, aquel que ama a Jesús, aquel que dice yo quiero caminar con Jesús, aquel que se le conoce como discípulo. Discípulo es la traducción, el origen de ello es un seguidor, es un aprendiz, es alguien que tiene al lado a un maestro y le va enseñando. Esa es la característica de un discípulo. Entonces hemos aprendido que también en base a eso, Dios nos llama a una vida de servicio. La Escritura en Lucas 9, 23, Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme. Es decir, toma mi ejemplo y camina. Y es ahí donde empezamos a entender lo que Dios está haciendo con nosotros y cuál es la razón de nuestra vida. Pero también hemos aprendido que servir a Dios va a traer gozo y seguridad a tu corazón. Eso es lo que hemos estado viendo en estas últimas semanas. Pero ahora hay algo importante. Pareciera que mientras hemos aprendido del trabajo, del servicio, es como si solo Dios fuera un demandante hacia mí y me exigiera. Pero déjame decirte algo. Otra cosa que tú y yo en la gracia infinita de Dios tenemos que saber es que cuando Dios nos llama a realmente poner nuestro corazón al servicio de Él en todo lo que hagas, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en tu casa, al servir a los tuyos, etcétera, hay algo que Dios quiere hacer y es dotarte de dones, de regalos. Un don es un regalo. Dios sabe que requieres y que necesitas ser equipado con regalos, con dones de Dios para que tú funciones. Es decir, Dios a todo a donde Él te lleva, a todo aquello que Él demanda, pide de tu corazón, debes de creer que Él va a suplir a tu vida lo necesario. Lo necesario. No hay cosa que Dios no pueda suplir en ti para lo que Él te pide. Recuerda que le dijo Moisés a Dios cuando lo mandó a hablar con Faraón. Una de las cosas que Moisés le dijo es que Señor, es que yo soy tartamudo. O sea, en otras palabras, soy torpe para hablar con la gente. ¿Y qué hizo Dios? Dios le dijo, está bien, te voy a poner a Aarón. Dios te dota de lo necesario para lo que Él demanda en tu vida. En el caso de Moisés fue alguien externo, pero Dios quiere equiparte a ti. Dios quiere equiparte a ti. ¿Cuántas veces usted se ha sentido limitado para compartir de Dios porque no sabe ni cómo empezar, ni qué hacer, ni qué decirle, ni cómo? ¿Cierto o no? ¿Y cuántas veces se ha quedado usted calladito porque dices que no supe ni cómo entrarle a la plática? O a usted ha creído y ha dicho, es que, ¿y si oro por ella y no pasa nada? Si yo le digo que Dios le puede sanar y si oro por ella o por él y no pasa nada, no, mejor no hago nada. Cuando Dios te llama a servir, cuando Dios te pide hacer algo, Él te va a equipar.
Y Dios pone dones y pone riqueza de Él en ti. Mire, 1 Corintios 12:1 dice de la siguiente manera: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. El tema de hoy lleva por nombre dotado para el servicio. Dotado para el servicio. Y es importante que usted y yo no ignoremos lo que la palabra de Dios dice acerca de los dones, de los regalos que Dios tiene para ti. Necesitas creer que Dios te puede dar lo que tú necesitas. ¿Cuántos de ustedes Dios ha empezado a despertar tu corazón a querer meter las manos en el reino, en el arado de Dios, en los asuntos, en los negocios de Dios? Mire, yo no sé usted, pero cuando yo empecé a caminar en Jesús, uno observa a aquellos que nos sirven, aquellos que los vemos activados dentro de la iglesia haciendo cosas. Y conforme tú vas recibiendo de Dios, tú observas, voy a decirlo así, perfiles de cada persona que sirve, y hay cosas que tú miras en algunos y dices, yo quisiera tener eso. Yo quisiera que Dios me diera de esa pasión, de esa unción, de esa manera de hablar. ¿Ves a alguien orar por alguien? Y dices, yo quisiera que Dios me diera de su gracia, de su poder, para que cuando yo ore por alguien, Dios haga algo en su vida. Ejemplo, yo recuerdo a la hermana Rosita, un viernes en oración, aquí estábamos en el tiempo de oración. Y preguntamos, ¿qué es lo que te gustaría hacer que Dios hiciera contigo? La hermana Rosita dijo, yo quisiera ser una mujer que ore por la gente y Dios haga algo en sus vidas. Pregunta, ¿es malo? Pero ¿qué sucede? Entonces anhelas meterte en el reino, en los negocios del reino. Pero viene el punto, cuando ella dice, yo quisiera, es como dijera, que Dios me dé algo para que cuando yo ore ponga sus manos sobre la gente y Él haga algo. ¿Cierto o no? Pues esos son los dones, iglesia. Esos son los regalos de Dios. Y eso es algo que hoy vamos a ver. Por eso es que tú eres dotado para lo que Dios te llama a hacer. Eres dotado para el servicio. ¿Qué entendemos por un don? ¿Bien? Es una dotación extraordinaria y sobrenatural por el Espíritu Santo a un discípulo para ejercer el servicio al cual Dios le llamó dentro y fuera de la iglesia. Vuelvo a repetirlo, es una dotación extraordinaria y sobrenatural que viene del Espíritu Santo. Hermano, los dones de Dios son dones divinos que tienen una evidencia sobrenatural porque hay milagros, hay señales, hay prodigios. Ese es el resultado de un don. ¿Por qué? Porque cuando tú eres dotado con un regalo de Dios, hay un investimiento del poder del Espíritu Santo sobre tu vida. Entonces se da cuenta que cuando Dios le llama a servirle, no es nada más agarra tus canicas y dale como puedas. No, Dios dota tu vida de dones, de regalos para servir. ¿Cuántos han pensado en algún momento en su mente algo así como la hermana Rosita? Que Dios me use en esto, que yo quisiera esto, que yo quisiera ser un hombre de fe. ¿A cuántos
quisieran tener una fe inquebrantable. Hay gente de verdad que tiene una fe y Dios te puede ir desarrollando, pero para desarrollarte Él primero pone el don en ti y después Él se va a encargar de irlo desarrollando. Un regalo espiritual, escúchame esto, nunca puede ser minimizado en un aspecto de un talento humano. El talento humano puede ser algo que tú tienes de una manera natural, de algo que Dios en su gracia te dotó desde pequeño. ¿Sí me explico? Eres un talento que tienes. Tal vez usted, voy a poner un ejemplo pequeño, tal vez usted es muy bueno para dibujar. ¿Quién te enseñó? Nadie. Tienes un talento. Pero cuando viene el don, es algo sobrenatural y extraordinario de Dios, que lo que trae como resultado es una obra sobrenatural, porque hay evidencia de ello. Hay milagros, hay señales, hay prodigios. Los dones de Dios se mueven en la iglesia. La hermana Tere decía la otra vez, Dios me sanó de mi cadera. Había una necesidad de cirugía y no la hubo. ¿Por qué no la hubo? Porque hubo un momento donde en la reunión estábamos, oramos por ella, Dios declaró su palabra, declaramos su palabra y las cosas cambiaron en ella. Hay un fluir. Lo sobrenatural se hace evidente. Médicamente te pueden decir, no, este no pasa de mañana. Y dice Dios, eso lo decido yo. ¿Por qué? Porque hay una oración. Porque puede ser un hombre de fe que dice, Señor, yo estoy en tus manos. Los dones de Dios se mueven sobre su iglesia. Y un don no es resultado de un talento ni una habilidad humana. Dios capacita a los suyos para lo cual Él los llama. Eso es un don. El don viene del Espíritu Santo. El don tiene la característica o la naturaleza que es el poder y la habilidad espiritual que Dios deposita en el corazón de la persona. Y tiene el propósito de servir, de trabajar dentro y fuera de la iglesia para la gloria de Dios. Eso es algo que tú y yo tenemos que comprender. Ahora, miremos cómo a Dios le encanta dar regalos, dones. Al Padre le complació dar dones. El Padre te dio al Hijo. El Padre te dio vida eterna a través del Hijo. El Padre te dio el don del Espíritu Santo. Si usted está tomando notas, usted puede apuntar Juan 4:10. Es Jesús hablando a la samaritana y le dice, si supieras cuál es el don de Dios. Jesús era el regalo para ella. Si usted lee Romanos 6:23, en su última parte dice, mas la dádiva, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Otro regalo. Dios te dio el Espíritu Santo, Hechos 2:38. Cuando Pedro está predicando, haciendo el primer sermón, dice la Escritura que entre las cosas que él les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pregunta, ¿al Padre le gusta dar regalos? Todo lo que tú tienes del Padre es por su gracia. Porque tú y yo estábamos condenados a la muerte eterna a causa de nuestro pecado. Pero no solo el Padre, Cristo Jesús entregó dones a su iglesia. Estos dones son conocidos como ministerios.
Los ministerios, usted conoce, lo más común que usted conoce es el ministerio de pastor. Pero déjeme decirle que hay 5 ministerios que solo son otorgados y entregados por Cristo Jesús en su soberana voluntad. Pastor, maestro, evangelista, apóstol, profeta. Y esto usted lo tiene que saber. Porque cuando alguien dice ser profeta, tiene que tener evidencias de profeta. Y tiene que haber una evidencia de que Dios le llamó. Muchos se preguntan, ¿y usted por qué fue pastor? Algunos creen que uno es pastor porque no supo hacer otra cosa en la vida. Algunos creen que los que son pastores es porque era flojo. El ser pastor es un llamado de Dios por el regalo que Él pone en la vida de la persona. Efesios 4:11, que es un versículo que los que están en el discipulado debíamos de tener presente, pero lo voy a repetir. Y lo voy a repetir en una versión diferente para que usted pueda tener más claridad. Dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Jesús da regalos. El Padre da regalos. Pero algo que tú y yo tenemos que comprender también esta mañana. Y es ahí donde quiero poner el énfasis esta mañana. El Espíritu Santo da regalos a su iglesia. El Espíritu Santo te dota de las capacidades y habilidades que necesitas para cumplir el propósito al cual Dios te llama. Yo he dicho en otras ocasiones, hay gente que es llamada por Dios para estar metida en los asuntos espirituales del reino. Pero Dios dota a vidas con dones espirituales para ser ejercidos en la vida secular, capaces de generar lo necesario para que la vida espiritual se pueda llevar a cabo. En otras palabras, ellos son un suministro para la obra de Dios de muchas maneras. Es gente que dice, ahí hay un terreno y lo da. Hay gente que dice, yo coopero para esto y se levanta la obra. Hay gente que tiene capacidad en sus habilidades seculares, pero dotado por el Espíritu de Dios, capaz de poder arreglar asuntos que son tan necesarios cuando una obra de Dios está creciendo. ¿Asuntos legales serán necesarios? Sí. ¿Asuntos civiles? Sí. De todo tipo, iglesia. Y no solo es el trabajo, es que ese trabajo lo hace cualquiera. No lo hace cualquiera. Es una vida dotada de los dones del Espíritu para poder hacer lo que creen muchos que cualquiera lo hace porque tiene la misma capacidad secular. No, es diferente. Es diferente. Porque tiene un propósito sobrenatural, porque tiene un impacto espiritual. Ahí es donde tenemos que entender que el Espíritu Santo viene y dota a la iglesia. ¿Cuáles son los dones que habla la Escritura? 1 Corintios 12 del 7 al 10, apunte la cita. No voy a leer los versículos, pero en esos versículos la Escritura enseña que el Espíritu Santo dota a los miembros de la iglesia con los siguientes dones: palabra de sabiduría,
de ciencia, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de las lenguas. Estoy hablando de las lenguas espirituales, de profecía, de fe, de sanidades, de hacer milagros. Dones. Ay, pastor, yo quiero tener mucha fe. Señor, dame mucha fe. Dios te puede dar un don de fe. Pero ¿sabe qué hace el don de fe? El don de fe es el que te dice, sí, vamos a dar el paso cuando la mayoría la va a pensar. ¿Sí me explico? Pero no es solo el que se avienta como el borras, así, vamos a entrarle y ya. No, es un hombre que tiene la unción de Dios y que tiene el regalo de Dios y que en una fe y en un entendimiento espiritual es capaz de decir, sí, vamos a hacerlo. Dios está ahí, Dios nos va a abrir puertas, Dios nos va a llevar adelante. Impulsa, te lleva adelante. Si usted me pregunta, yo como pastor, yo quisiera que Dios, todo pastor quisiera que Dios enriquezca a la iglesia con dones. Que en algún momento uno con el don o varios con el don de fe vengan y digan, pastor, vamos a entrarle, Dios nos va a ayudar. Usted no tenga miedo. Yo quisiera, todo pastor quisiera que la iglesia sea enriquecida con dones de sabiduría. Que venga y que te diga, pastor, es que si vamos a hacer esto, no pierda de vista esto, no pierda de vista aquello. Sabiduría de Dios. Discernimiento de espíritu. ¿Sabe qué es? Eso es tan valioso dentro de una iglesia. Porque dice la escritura que va a haber tiempos donde querrán entrar a la iglesia lobos rapaces vestidos de ovejas. ¿Sabe que hemos sabido de mujeres, de personas que llegan a una iglesia y aparentan ser vidas normales, pero se meten a la iglesia y lo que están haciendo mientras está la reunión, están queriendo hacer declaraciones de maldición sobre la iglesia? Eso es verdad. Pero cuando hay un discernimiento del espíritu dentro de la iglesia, identifica, percibe y no permites que la iglesia sea dañada. El don de ciencia. El don de ciencia es aquel que te lleva a identificar el origen y la causa de un problema. Hay veces que viene la oveja y te dice, pastor, es que mi problema es así, y te plantea todo el asunto. Y cuando el don de ciencia está fluyendo, mientras tú escuchas, el Espíritu de Dios te lleva a decir, ¿dónde está el asunto? Y muchas veces ha sucedido que la persona termina de hablar y le empiezas a cuestionar por puntos muy específicos. ¿Qué hay con esto? ¿Qué hay con esto? ¿Qué hay con esto? Y el corazón de la persona lo que encuentra es la causa de por qué está así. ¿Por qué está en esa situación? El don de ciencia. Pero eso no es solo para el ministro, escúchame. El don de Dios, los dones de Dios son para la iglesia, son para ti, son para mí, es para cualquiera. Porque la iglesia se edifica juntamente como un cuerpo. La iglesia es un cuerpo. Y dice la escritura en Romanos que cada cuerpo toma su lugar y unos con otros, uniéndose, van desarrollándose para crecimiento. Así es que eso no es solo de aquel que predica. Eso es para ti y para mí. Así es que tú tienes que creer que Dios, escúchame esto, tal vez ya puso sobre ti algún don
Y lo que tienes que aprender es a ejercitarlo y a desarrollarlo. Pastor, pero ¿cómo sé? No hay otra forma de saber que hay un don sobre ti sino poniéndote a servir, sino atreviéndote. Ejemplo como la hermana Rosita que dice que Dios me use por orar por la gente. Quisiera. ¿Qué tiene que hacer la hermana Rosita? Tiene que pedir a Dios que le bendiga, que le use en esa manera, pero ella tiene que empezar a moverse a orar por la gente. ¿Cuándo vas a ver que ella ha sido dotada con un don, ejemplo de sanidad? Cuando ella ora por uno, ora por otro, y no cesa de orar por la gente. Y de repente llega un momento donde le dicen, usted oró por mí y Dios me quitó esto. Usted oró por mí y Dios me quitó esta carga. Es cuando tú compruebas a través del servicio que Dios te ha dotado de la riqueza de su Espíritu Santo. Un ejemplo, ¿usted sabe cómo se puede desarrollar o cómo usted puede aprender a desarrollar el don de profecía? Porque dice, bueno, pastor, yo sí quisiera que Dios me use en eso, pero yo le voy a decir lo que yo empecé a experimentar en Dios. Había tiempos donde había gente orando proféticamente por iglesia, por hermanos. Y yo allí en mi lugar, viendo, orando, y yo veía que pasaba alguien porque le iban a dar una palabra profética y en mi corazón había un pensamiento de decir, un ejemplo, tiene mucha tristeza y Dios se la quiere quitar. Y yo al principio decía, ay, estoy acá, se me va la onda. Pero ¿qué cree? Que cuando estaba el profeta y ahí con ella, entre las cosas que le decía lo que yo había percibido en un momento. Dices, ¿será? Pero los dones se tienen que cuidar, porque es para la gloria de Dios y el servicio de la gente. Hay que aprender cómo desarrollar, sí, pero lo que le estoy diciendo es, el Espíritu de Dios empieza a despertar en el corazón de usted y de mí la vida del Espíritu. Le aseguro que si yo ahorita le preguntara a ¿usted tiene algún don? Usted diría, no, pastor, yo no tengo nada. Pues déjeme decirle que está usted equivocado. Porque Dios está depositando en su iglesia riqueza espiritual. ¿Por qué lo hace? Porque si tú no eres dotado tu vida de cristiano, va a llegar un día que te vas a aburrir y el cristianismo se te va a hacer monótono. Dios es un Dios siempre de proyectos y de propósitos. Dios es un Dios de planes gloriosos más allá de lo que puedes pensar y de imaginar. Dios empieza una obra de la nada y hace cosas gloriosas para exaltarse y para glorificarse. Y lo hace enriqueciendo a la iglesia, porque la necesita dotar del poder de su Espíritu. Dios quiere enriquecerte, iglesia. Dios quiere enriquecernos.
Los dones son esenciales para destruir las obras de las tinieblas. Has batallado con tus hijos, has estado esperando, has clamado una y otra y pareciera que no. Necesitas el poder del Espíritu en ti para ir más allá de lo que hoy has podido lograr. Necesitas el poder de Dios obrando en tu vida. Hay veces que tu fe se ha querido caer y has estado a punto de caer a la lona. Es porque necesitas el poder de Dios con el don para que tu vida se levante y se renueve y se fortalezca y se mantenga firme, para vencer toda obra de las tinieblas. El don tiene el propósito de cumplir todo mandamiento en obediencia a Dios. ¿Cuántas veces has tropezado? ¿Cuántas veces has caído? ¿Cuántas veces has salido de aquí y has dicho, sí, ahora sí ya voy a buscar a Dios, ahora sí ya voy a hacerlo, ahora sí? Y que llega el momento, llegas al lunes y el lunes eres el mismo de siempre, el mismo de siempre. Necesitas el poder del Espíritu de Dios. Necesitas el regalo, el don del Espíritu Santo. Necesitas tener esa hambre de Dios. Necesitas creer que Él te llamó a ser un hombre de gloria, de victoria, para la honra de Él. Que Él no te llamó a estar ahí sentado todos los días de tu vida. Que Él no te llamó a estar detrás de un escritorio. Él no te llamó a estar todos los días de tu vida detrás de un comal o lo que tú hagas, que trabajes. Él te llamó a impartir la vida del Espíritu. Él te llamó a ser un hombre lleno y una mujer de poder. Eso es lo que Él te llamó y por eso te quiere equipar. Ayer hablaba yo con un joven y él dice, estoy harto, pastor, ya no quiero vivir de la misma manera. Hay cosas que creo que Dios tiene para mí. Pues es el Espíritu de Dios queriendo revestirte de su poder. Hay una necesidad, iglesia. No puedes creer que la iglesia es dominguera. Ay, a ver hoy qué hay. Ay, a ver hoy qué recibo. Ay, ya, vámonos, un día más. No, la iglesia es el poder del Espíritu de Dios moviéndose en la dimensión sobrenatural de Dios. Ahí donde te han dicho, es que no sucede, y tú tienes temor de orar, porque quién sabe si Dios responda. Sí, Dios va a responder y te quiere llenar de sus dones, te quiere llenar de sus regalos. Una mujer un hombre con el don de sanidad, con el don de fe, con el don de milagros. Un hombre, una mujer con el don de ciencia, que cuando viene alguien y te menciona su necesidad, su problema, y tú le puedas decir, lo que tú tienes que hacer es esto. Y cuando vea que eso resultó, tú le puedas decir, es Dios diciéndote que Él tiene la respuesta de tu vida. Pero si usted y yo somos de los que decimos, ay, tienes tu necesidad, ay, que Dios te bendiga, que Dios te ayude, vas a ver que todo va a salir bien, vas a ver que tú no dejes de confiar en Dios. Despierta, iglesia, despierta. Tienes una unción, hay un deseo del Espíritu de Dios de llenarte, de dar más que esas palabras, de dar vida del Espíritu. El don de Dios sirve para sacar de la esclavitud, romper ataduras, quitar vendas de ceguera, para que la palabra entonces pueda penetrar y la gente alcance a comprender su necesidad de Dios. Usted se ha cansado a veces de compartirle a alguien y ha dicho, hemos cometido el error de decir, pastor, es que ya le hablé 1000 veces y sigue en su necedad, y mire, le pasa una y otra vez lo mismo y sigue en lo mismo. ¿Sabes por qué? Dice la Escritura que está entenebrecido. No alcanza a mirar la luz, no alcanza a mirar la verdad. Pero el don de Dios
El revestimiento del poder del Espíritu te lleva a que cuando tú hablas, que cuando tú declaras eso que pareciera impenetrable, el don viene y el poder del Espíritu de Dios viene y quiebra esas tinieblas. Y entonces la gente puede tener lucidez y puede mirar y puede decir: oh sí, es que no me había mirado, ya me veo cómo estoy. Y tenga la oportunidad de decidir para cambiar su vida. Estamos llenos del Espíritu Santo, iglesia. ¿Te cansas? ¿Te fastidias? ¿Te aburres? Es porque tienes que entender que eres llamado a algo sobrenatural y glorioso. La vida de Dios nunca, escúchame, nunca será aburrida. Nunca será aburrida. Caminar con Dios nunca será aburrido. Siempre verás cosas gloriosas en Dios. Siempre verás el mover de Dios en ti, donde tú te sentirás útil, con vida, activo. Dios puede hacer cosas tan gloriosas, escúchame, en un corto tiempo. Y eso depende de la disposición de cada corazón. Yo he mirado hombres que como Dios los ha levantado ministerialmente en un tiempo muy corto en comparación a otros hombres. Y la razón es la entrega y la disposición y el creer las promesas de Dios. Yo personalmente a veces le he dicho: Señor, perdóname, porque creo que muchas veces me he retrasado. Estoy hablando en mi vida personal. Y ahora le digo: Señor, dame gracia, ayúdame a recuperar el tiempo, dame fuerza para hacer lo que tengo que hacer en tu nombre. Y ese es uno de mis clamores. Señor, renueva mis fuerzas, dame fuerzas como las del búfalo, dame fuerzas. Tu palabra dice que correremos y no nos cansaremos, andaremos y no nos fatigaremos, que las rodillas endebles tú las fortalecerás, que los brazos caídos tú los levantarás. Y ese es un clamor de mi espíritu para Dios, y a la vez anhelando de la riqueza de su espíritu. La pregunta para ti esta mañana es: ¿qué estás dispuesto a decidir? Vamos a adorar a Dios un momento. Y si tú en tu corazón de verdad anhelas que el Espíritu de Dios venga y empiece a sacudirte, a sacarte de tu confort, a sacarte de esa idea que habías pensado lo que es el cristianismo, algo así como religioso, algo así como monótono, algo así como que pues una cosa más de las que existen en el mundo. No. Si realmente tú estás entendiendo esto por el Espíritu de Dios, levanta tu corazón. ¿Realmente quieres experimentar que no naciste solo para crecer, reproducirte y morir? Entonces tienes que entender que Dios te llamó a cosas más gloriosas. Y si tú entiendes esto y quieres que Dios haga algo más que lo que ha hecho hasta hoy en tu